¿Por qué? Porque de otra manera cada uno de estos organismos funciona completamente con reglas distintas y no se coordinan. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que la permisología termina pasando por cada operación económica que usted quiere hacer tiene que pasar por 6 ministerios distintos. Es una locura. A propósito, mencionó la matriz energética. ¿Qué le cambiaría? Bueno, yo sacaría cascando las energías renovables no tradicionales, ¿Por qué? porque son carísimas, en primer lugar, y en segundo lugar, porque no tienen ningún impacto positivo en el clima, pero tienen un impacto muy negativo en la agricultura, y en el precio de la energía misma. No nos equivoquemos, nosotros tratamos de copiar a los alemanes, ¿de acuerdo? Y los alemanes se están desindustrializando a una velocidad como no se había visto nunca antes. ¿Por qué? Porque no es razonable desde el punto de vista del crecimiento industrial, desde el punto de vista incluso climático, ¿ya? El tener doble infraestructura energética para suplir las necesidades de un país. A propósito de eso, ¿usted cree en el cambio climático o lo niega? Yo creo que, a ver, el cambio climático ha existido siempre, si no seguiríamos estando en la No, pero el edad cambio de hielo, ¿no climático es cierto? provocado por la acción humana. No, a eso me refiero. a ver, yo le voy a decir una cosa. El CO2 tiene, o sea, el porcentaje de CO2 en la atmósfera es creo que el 0,3%. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. En segundo lugar, el ser humano es responsable de las emisiones planetarias de CO2 del 3%. Y de ese 3%, Chile es responsable de la emisión del 0,3%. O sea, no existe tal efecto invernadero creado por el ser humano. Yo creo en su opinión. que han habido efectos creados, por ejemplo, por volcanes. Usted se acordará del Krakatoa, Ujú. cuando fue la erupción del Krakatoa, la temperatura promedio en el mundo cayó 4 grados. Ya, pero eso es natural, eso no es, Sí, por eso eso no, digo, no es de acción humana, a eso pero, me refiero. pero por eso digo, y el Sol no es tampoco constante en su emisión de energía. El planeta no gira en torno al Sol siempre en la misma posición, hay modificaciones en su eje. Entonces, creo que es muy conveniente, es demasiado conveniente para ciertos grupos de interés, y especialmente para los políticos, tener una excusa para meterle la mano al bolsillo lo más profundo que pueden a los ciudadanos, con la excusa de que los están salvando del próximo fin de mundo. Ya, pero a propósito de grupo de interés, los productores de petróleo no son precisamente A ver, nos dijeron a nosotros, ángeles. a ver, a mí yo me acuerdo todavía cuando nos decían que el 2020 no iba a haber hielo en el Ártico. El 2020 no estamos Ya, al pero se está 2024. desapareciendo. No, ¿Cómo que no? no, el año pasado tuvimos la mayor superficie congelada en el Ártico en 30 o 40 años. Oiga, una última Y cosa. de hecho en la Antártica tuvimos el 2021, el 2020 tuvimos 600 gigatoneladas más que el promedio de hielo concentrado. Entonces ya, Le van a hacer fact-checking a todas esas cosas. Oiga, háganlo. lo último. Una de las últimas polémicas fue en una comisión donde usted sugirió que había evidencia científica de que las vacunas provocaban, las vacunas del COVID habían provocado una comisión a propósito del caso Sí. del conscripto Pirque. ¿De dónde sacó ese dato? Bueno, Diario Oficial de Chile. Como diario oficial. Pero de si el Chile. último día del gobierno de Piñera se publicaron todos los efectos secundarios que podían tener las vacunas. Si eso no es algo que yo haya inventado, está ahí. Ya, pero una cosa es la y dentro- posibilidad de efectos secundarios y bueno, otra cosa es que pero, hay evidencia de que ah, esos efectos pero- secundarios se provocan. No, es que se produjeron en un porcentaje de la población y Pero no ¿dónde está- solamente, dónde está esa- dónde no está esa solamente comprobación? aquí. Bueno, en Estados Unidos tiene usted una comisión especial que está investigando esto en el Congreso de los Estados Unidos. En Europa, en Alemania, en España, hay distintas comisiones que están Ya, o sea, dedicadas. el dato no existe. digamos. No, sí, a ver, momento. Una cosa es que estén Momento. los efectos secundarios, otra Momento. cosa es que se esté investigando y otra cosa es que el dato existe. Momento, existen los aumentos de tasas de fatalidad, pero no solamente Sí, eso, pero no hay también, relación de causalidad. bueno, pero es que es bien raro porque las correlaciones cuanto menos te pueden indicar una posible causalidad. Y si nosotros vemos Sí, lo usted que ha sucedido, usted lo que sugirió es que el ejército tenía datos que no... respecto de los conscriptos que Claro, pero sí. no hay causalidad. No, solamente hay 15% de jóvenes de 18 años que tienen algún grado de miocarditis. Eso antes, ya, era del 0,3. Entonces, ¿qué fue lo que lo produjo? ¿Qué fue lo que lo causó? No sabemos. Bueno, pero ¿qué diferencia hay entonces? ¿Qué fue lo que cambió? Si uno cuando empieza a hacer un análisis en estas materias, se tiene que preguntar, bueno, ¿qué fue lo que cambió?
¿ya? Y yo veo lo siguiente, veo que nosotros administramos un medicamento experimental que no había pasado por todas las fases de chequeo a millones. Bueno, y ahora estamos siendo parte del experimento y viendo cómo va a salir la cosa. Y ¿Se vacunó usted? Yo me vacuné con las primeras 2 dosis y después cuando llegaron con el chistecito de que había que ponerse las cuestiones cruzadas, es decir, ponerle entonces a la camioneta Ford, ¿ya? Neumático filtros de la Fiat y no sé qué otras cuestiones de Mercedes. Yo les dije, ¿sabe qué más? No me vengan a contar cuentos. Nos mintieron de manera permanente, que eran solamente 2 dosis, después eran 3 dosis, no, que no basta la cuestión tampoco, y que para las siguientes variantes servía igual la vacuna original. No, chao. Nos pasamos un montón del tiempo. Johannes, muchísimas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias a Con el usted. diputado Johannes Kaiser esta mañana aquí en Mesa Central.